serie de la palabra, en la cual hoy el mensaje es la cura para el temor. Hemos estado hablando cómo es que nosotros somos o debemos, o Dios nos llama, nos motiva a ser valientes, a siempre esforzarnos, a siempre poder contrarrestar con todo temor. Y hoy vamos a hablar de esta cura, la hemos denominado la cura del temor. Y vamos a leer el siguiente pasaje que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Donde la palabra nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy hermoso el mensaje que el Señor nos trae y nos dice una gran verdad. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que nosotros tenemos que creer, tenemos que vivir. Pero vamos a verlo a la luz de 3 puntos que hemos hoy día preparado para poder entender mejor, para poder revisar todo lo que es la palabra respecto a este tema. Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos temor. El temor es normal, el temor es común, todos lo tenemos, es una característica natural. Nuestro cuerpo mismo produce adrenalina cuando estamos en una situación de riesgo para prepararnos, ¿no es cierto? Eso básicamente implica el temor, ya desde el punto de vista biológico. Cuando algo ocurre, algo pasa y que es extraño, empezamos a asustarnos, a tener temor, y eso nuestro organismo lo vive y reacciona de una forma muy interesante, ¿no? Produciendo adrenalina. Esa adrenalina nos prepara, aumenta el ritmo cardíaco y nos prepara para reaccionar rápidamente a cualquier peligro. Es algo natural, pero esto proviene acerca o en base a la información. Así que vamos al primer punto que tenemos el día de hoy, que lo vamos a denominar sentimientos. Y en este punto vamos a darnos cuenta de que todo lo que produce temor en realidad son pensamientos, son ideas, no son conceptos. Es información que de alguna forma nosotros recibimos, ya sea de forma verbal, ¿no? Una información como a veces recibimos, ¿no? Ya no va a haber más gasolina, ya no va a haber más dólares, todo. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a aumentar nuestro ritmo cardíaco, empezamos a pensar las cosas, qué va a ser de nuestra vida, qué voy a comer, qué voy a vestir, etcétera. Muchas cosas comenzamos a pensar que producen una emoción, un sentimiento que es el temor. El temor es un sentimiento. Por esas razones que nosotros a veces tenemos esta información que viene, o como les decía, podemos percibir esta información en función a nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, tacto, ¿no? Cuando estamos en una noche oscura, estamos pasando por un lugar, no sé, por un chaco o algo así, y escuchamos el sonido de un leopardo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, nuestra vida empieza a pasar por nuestra mente, ¿no? Y nos asustamos porque el sonido nos está informando de que hay peligro. Y ese es el proceso de los sentimientos y del sentimiento del temor. El miedo es un sentimiento que proviene de información de cualquier tipo, ¿no? Por esa razón es bueno entender que nosotros cuando tenemos esta información tenemos que aprender a filtrar la información. Porque si solamente vamos a recibir información negativa, vamos a vivir constantemente en temor. Cuando solamente vemos las noticias malas, las cosas rudas que pasan, ¿no? Desastres, terremotos, y hay gente que empieza a gustarle eso. Y empieza a sentir un morbo por eso, porque solamente eso empieza a ver, solamente y eso empieza, y te cuento que le había pasado esto y que esto que lo digo. Ya no hables de eso, ¿no? Porque esa ya es mucho, ¿qué se puede decir? Mucho dolor. No sé, pero personalmente a mí me cuesta recibir mucho dolor. No me gusta, prefiero no. Por eso es que evito a veces informaciones muy rudas. Es más, a veces hay esos videos de desastres, de choques, ¿cómo se dice? Carreras fatales y no sé qué cosa. Yo no los veo, me cuesta. Cuando veo uno, veo dos y al tercero ya me asusta porque
Son cosas que te ponen, a mí personalmente te ponen, pero otra gente no, le empieza a gustar y empieza a moverse en eso, y obviamente el resultado es el temor. Por eso es bueno que, amados hermanos, nosotros empecemos a ver más lo positivo. O sea, no malas noticias, sino buenas noticias. Las buenas noticias que tenemos, que son mucho más en cantidad, son más cosas buenas que ocurren que las malas que ocurren. Sabemos que ocurren cosas malas, siempre va a haber accidentes, siempre van a haber problemas, pero hay más cosas buenas que el Señor tiene preparado para nosotros. Desde hace mucho tiempo, el mismo Señor Jesucristo, cuando abrió el rollo de Isaías, cuando leyó por primera vez y le dieron la oportunidad de leer, él no ha comenzado a leer las cosas, los juicios, no, él ha leído algo hermoso que está en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Él ha empezado con esto de decir: he venido a dar buenas noticias. No he venido a decirles el Señor está enojado, ahora sí están listos, ahora van a ir al infierno. No, el Señor ha venido a darnos buenas noticias porque Él quiere que dejemos de tener temor. Él quiere que empecemos a tener valor, ser valientes y confiados en que Dios está con nosotros. Por esa razón es que las buenas noticias son la característica del Señor para nosotros. El Señor constantemente viene a traernos muy buenas noticias, y eso es bueno, obviamente, para todos nosotros. Vamos a otro pasaje que está en Nehemías capítulo 8 versículo 10, donde dice: porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es otro sentimiento muy distinto al temor, muy distinto al miedo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esta porción de Nehemías se refiere cuando él encuentra los libros, los rollos, y empieza a leerle al pueblo de Israel, después de que habían sido esclavos y demás, y empieza a leerle los rollos, y ellos empiezan a llorar, a entristecerse uno, y él dice: no se pongan tristes, pónganse alegres, porque hemos vuelto a la palabra, hemos vuelto a la presencia, hemos vuelto al mensaje, a las buenas nuevas de nuestro Señor. Por lo tanto, este gozo es el que nos fortalece, y en eso nosotros nos tenemos que fortalecer. Se va a dar cuenta que una persona temerosa, una persona con miedo, una persona que está constantemente esperando lo negativo, es débil, se debilita en su vida, se debilita en sus sentimientos, emociones. Una persona con temor es débil constantemente, porque siempre está esperando lo peor. Pero cuando hay una persona que tiene el gozo del Señor, se fortalece, se afirma en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es bueno que nosotros tengamos claro que el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros, buenas intenciones, buenas noticias para que nosotros estemos confiados. Vamos a leer Efesios también, capítulo 2, versículo 10. En esta palabra el Señor nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos preparados para buenas obras. Dios tiene buenos pensamientos. Dios nunca ha dicho: ya, lo he creado para que muera, para que se enferme, para que sufra. No, el Señor tiene buenos pensamientos y nos ha preparado para buenas obras. Esas buenas obras, aún de antemano, Dios ya se las ha imaginado, ya las ha craneado para que nosotros viviésemos en ellas. Él ha preparado todo un contexto, toda una vida buena. El problema es que nosotros a veces le ponemos más énfasis a lo negativo, a lo oscuro, a lo triste, y no a lo que es bueno que Dios ha hecho para nosotros. Por eso hoy quiero que podamos fortalecernos en el amor de Dios, en lo que es Dios mismo, en su presencia, y empezar a afirmarnos en esto que es la verdad de Dios, y no solamente en los sentimientos. El gozo es un producto de la buena noticia, pero la buena noticia es la que no varía. El gozo tal vez varíe, porque algunos así medio que se nos ha olvidado, ¿no es cierto? Cuando hemos sido salvos teníamos el gozo de la salvación, y ese gozo de la salvación medio que poco a poco se ha ido desinflando con el paso del tiempo, porque es un sentimiento y los sentimientos suben y bajan, ¿no?
Así son los sentimientos, no son estables. Los sentimientos dependen de la situación, del contexto, del clima, de muchas cosas. Por eso es variable. Por eso es que no podemos basarnos ni tomar decisiones en función a nuestros sentimientos. Tenemos que tomar decisiones en función a las convicciones, a las verdades. Y Dios tiene una verdad. Dios tiene buenos pensamientos, Dios tiene buenas intenciones, buenas obras para nosotros. En base a eso tenemos que vivir. Por eso el Señor nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? En el original griego dice doble alma, ¿no? Y alma, porque el alma es el asiento de las emociones. En el alma están las emociones. Por eso la persona de doble ánimo es la persona que tiene dos tipos de emociones. Dice, sí, vamos a vivir, no, vamos a morir, el rato está. Y otra vez, sí, vamos, no, vamos. Y se basa en emociones. Imagínense que nosotros viviéramos nuestra vida solo en emociones. Y si lo has estado haciendo, estás cosechando cosas muy malas, ¿no? Cuando vivimos en emociones. Cuando nosotros, por ejemplo, asumimos un desafío, aquí, por ejemplo, en la casa, en la congregación, cuando asumimos un desafío, cuando venimos a decirles, tenemos este proyecto, esta meta, este objetivo, y a veces muchas personas lo hacen y se emocionan en ese momento. Es bonito, ¿por qué? Porque hay emoción, porque todos dicen, amén, sí, vamos, hagamos. Porque cuando hemos planteado, por ejemplo, marzo, mes de la bendición, todos, amén, sí, qué lindo, más bienaventurado es dar que recibir todo, ¿no? Y bueno, pasa una semana, 2 semanas, ¿y cómo anda marzo, mes de la Biblia? Y los líderes, estamos orando, buscando dirección del Señor. Ya la emoción se había medio que suavizado, ¿no? Cuando pasa un mes, ya hay de, bueno, es que ahora qué vamos a hacer, ¿dónde qué hago? Ya empezamos la emoción cambia. Pero si solo fuera por emoción, se hubiera suspendido, ¿no? Decía, no haremos nada. ¿Por qué? Porque no hay emoción, ¿no? Pero no vivimos por emoción, vivimos por la voluntad de Dios. Y Dios ha dicho, marzo es mes de la bendición y vamos a ir a bendecir. Y ayer han bendecido vidas, han visto y han sentido, han vivido lo que es la gloria de Dios en eso, en las vidas. Van a ver testimonios hermosos de la gente que ha sido sanada, restaurada, salvada, etcétera, por todo lo que el amor que ellos han transmitido ese día. Pero no podemos hacerlo por emoción. Siempre tiene que ser por convicción. Por eso el temor es una emoción y nunca podemos tomar decisiones por temor. Siempre tenemos que hacerlo por principios y por convicciones. Hay cosas que a veces nos cuestan, porque tenemos, como alguna ocasión le decía a mi pastor, no se preocupe, pastor, estamos aquí hasta las últimas consecuencias, le decía. Y él se reía porque me decía, eso quiere decir que sí, es para hasta que el Señor diga. ¿Por qué? Porque no estamos o no vamos a hacer las cosas simplemente por emoción, sino por convicción, por llamado, porque Dios ha dicho que estemos aquí, estamos aquí. Y cuando Dios diga que vamos allá, vamos allá. Pero cuando Dios diga, no cuando nosotros nos cansemos o cuando la economía baje o haya mucha cola para la gasolina o demás cosas, porque eso pasa, ¿no? Se nubla, ay no, creo que vamos a cambiar de plan. No, tenemos que ser consecuentes con nuestra decisión. En el Salmo 15, versículo 4, dice la traducción al lenguaje actual, solo quien desprecia al que merece Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. A veces pasa. No sé si se les ha ocurrido. Yo he aprendido o yo he visto modelado esto en mi papá. Mi papá era así. Vamos a meternos en esto y se metía, como les digo, últimas consecuencias, ¿no? Él asumía un compromiso y se iba, aunque salga perdiendo, aunque no sea como pensaba, pero él era así. Por eso cuando entramos al camino del Señor, él dijo, muy bien, todos nos vamos a convertir y todos nos convertimos, desde entonces ni uno se ha salido, ¿no? Todos hemos estado, y era la decisión y era el carácter, y eso es bueno, a veces, aunque, como les decía, aunque no nos convenga luego. Porque eso es lo que pasa con las personas de doble ánimo, ¿no? Dicen, muy bien, sí, claro, sí, pero luego dicen, no,
no había sido como pensaba, no había sido como quería. Entonces, ya no juego. Eso es basarse en las emociones. Porque todo está súper bien, es emocionante, seguimos, pero cuando la emoción baja, paramos, no tiene que ser así. De la misma forma, cuando vemos que la situación se pone gris, hay temor, no podemos bajar la velocidad por el temor, porque el temor es un sentimiento. Nos ayuda, sí, a prever el peligro, pero recuerden siempre, nosotros nos basamos en convicciones, en la palabra de Dios. Cuando Dios dijo algo, tenemos que seguir adelante, porque Dios lo dijo. Es muy distinto que solamente decir, no, no voy a sentir miedo, no. ¿Es porque Dios lo dijo o es simplemente por emoción? Porque a veces existe emoción también en ello. Tenemos que ser firmes en la voluntad de Dios. Vamos a un pasaje más que está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo era uno de esos, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo había dicho, no me interesa ni mi vida ni lo que tengo. La cosa es que tengo que acabar lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y lo tengo que hacer con gozo, ¿no? No así nomás como de, ni modo, regañadientes. No, lo hizo Pablo con gozo. Aunque Pablo puede ser la persona que menos se puede gozar, porque lo han apedreado, lo han chicoteado, han naufragado, casi muere, le ha picado la víbora, o sea, todo le ha pasado a ese pobre apóstol. Sin embargo, él ha seguido, ha dicho, ¿y cómo lo hacía? Con gozo, ¿no? Y escribía sus cartas, bueno, ni él les escribía porque creo que tenía problemas de vista, pero había alguien que se las escribía desde la cárcel, ¿no? De frío, húmedo, todo, pero ahí con su salud quebrantada estaba escribiendo, estaba animando a la gente con gozo. ¿Por qué? Porque él había decidido asumir su ministerio, su llamado, no por emoción, sino por convicción. Y esto es glorioso lo que el Señor nos enseña a través de la vida de Pablo. El mismo Señor Jesucristo en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús tuvo que dar su vida y dice con gozo. El gozo que vio es lo que lo animó. ¿Por qué? Porque vio linaje, vio vidas, te vio a ti y a mí, que un día vamos a estar aquí. Y digo, vale la pena dar mi vida por esa persona, vale la pena darme sacrificio por esta vida, esta familia, porque van a ellos ser salvos, van a ser restaurados, van a ser sanados. Y ojo, lo que le iba a pasar no era sencillo. Él estaba a punto de, suena bonito, ¿no? Salvar a la humanidad, ¿no? Lindo el título, salvar a la humanidad. Pero ¿qué implicaba? Ser azotado, ser flagelado, ser crucificado, ser traicionado, ignorado, escupido, o sea, todas las cosas que puedes imaginar. A ese momento cualquier día, no, esto está medio que ya no está tan emocionante, ¿no? Yo siendo Jesús, ya no juego, ¿no? Y hasta algo así ha dicho, ¿no? Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios dijo, vamos. Y Él fue, y lo hizo. Por eso es importante, amados hermanos, no tomar decisiones en función a las emociones o a los sentimientos, sino en función a las convicciones. Dios nos ha llamado a hacer algo, hay que meterle con todo. Amén. ¿Está conmigo? Punto número 2, mi enemigo. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta es el enemigo común que tenemos todos, que es obviamente Satanás. Y este es el que a muchas ocasiones provoca todas las cosas que nosotros tenemos, directa o indirectamente, ¿no? Aunque algunos dicen mucho, le echamos la culpa a Satanás de todo, pero directa o indirectamente, él es el que quiere hacer ciertas cosas en nuestra vida, más que todo en la vida de los hijos de Dios, porque sabe que una persona
que va a conocer la verdad, va a ser libre. ¿Y qué va a pasar con una persona libre? Va a empezar a libertar a las demás personas, ¿no? ¿Han visto todos Matrix? ¿No? ¿Quién ha visto Matrix? Nadie ha visto Matrix. Muy antiguo, ¿no? Muy clásico, ¿no? Perdón, estoy en otra generación, ¿no? Pero los que han visto Matrix se dan cuenta, es un héroe que sale o despierta de la Matrix, ve la realidad y su lucha es desde entonces intentar que el resto de la humanidad despierte de ese sueño en el cual está sumido y sea salvo o sea libre, ¿no? Eso es lo que pasa con todo hijo de Dios, con todo cristiano. Cuando uno abre los ojos a la realidad, a la verdad, nuestra primera motivación es compartir esta libertad con los demás para que las demás personas puedan salir de esa oscuridad, del pecado, de eso en lo que están viviendo. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso salimos de las casas, de las células, de todo lugar para poder llevar la palabra, para que la gente conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Por eso tenemos un enemigo que es el que viene a frenar eso, directa o indirectamente, como les decía. Todas las cosas que nos pasan provienen de un plan maquiavélico que tiene el enemigo. Y esto está claro. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente en este caso dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Mm? Anda al acecho y busca a quien devorar. Busca al descuidado, busca al que empieza a darle un lugarcito en su corazón. Porque él tiene un propósito. Está en Juan 10, versículo 10, descrito el propósito. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Jesucristo ha venido a darnos vida, el enemigo ha venido a robar o a hurtar, a matar y a destruir. Para eso ha venido el enemigo. Nada bueno trae, nada, ¿no? Él trae esto, Él quiere eso para ti y para mí, directa o indirectamente. Alguno diría, pero ha sido mi decisión. Sí, pero esa decisión ha sido influenciada por la concupiscencia y la maldad que hay en tu corazón. ¿Y sabes por qué tienes concupiscencia y maldad en tu corazón? Porque un día Él ha engañado a Eva y por causa de Eva el pecado ha pasado a todos nosotros. La concupiscencia y la maldad está en todos nosotros. Por esa razón y por esto mismo sabemos que si en algún momento tenemos maldad de nosotros propia, eso también ha sido la consecuencia de un acto deliberado del enemigo. Por eso, directa o indirectamente, él quiere siempre matarnos, quitarnos nuestras cosas, hurtarnos y destruirnos. Ese es el propósito de él. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender a tener cuidado en esta área. Porque el enemigo quiere que nosotros le demos un lugar. En Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Enójese, sí, tenemos a veces que enojarnos, ¿no? A veces pasan cosas que hacen enojar, ¿no? Cualquier tontera, sea buena, sea mala, sea grande, sea chiquita, mediana, hace enojar. Muy bien, me enojo, pero que eso produzca amargura en mi corazón constantemente, ahí empiezo a abrirle una puerta al enemigo. La falta de perdón ocurre cuando nosotros estamos con la pastora, a veces en el caminar, haciendo cosas, trabajando juntos, siempre vamos a tener alguna diferencia de opinión y eso hace que nos enojemos, ¿no? Listo. Pero no, y si eso se mantiene y no perdonamos, vamos a darle un lugar en nuestro matrimonio al diablo. Porque va a decir, aquí hay falta de perdón, un buen lugar. ¿Para qué? Para comenzar a poner cosas en la mente, en el corazón y separar estas vidas, separar este matrimonio, destrozar esta familia, como dicen, robar, matar y destruir estos hijos y demás. Ese es el propósito del enemigo. No quiere las familias, no quiere a las parejas felices, no quiere a los niños felices. Él quiere que se divida,
que se divorcien, que se separen. ¿Para qué? Para que esos hijos estén indefensos, no tengan una cobertura de paternal, no tengan una dirección, no tengan papás quien los vean. Y estos hijos empiecen a destruirse, a autodestruirse con drogas, con sexo, con demás cosas, destruyan sus vidas. Eso es lo que quiere el enemigo. Hasta la tercera, cuarta, todas las generaciones posibles. Por eso hay abuelo borracho, hijo borracho, nieto borracho, así. Porque eso le gusta al enemigo. Para eso ha venido. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. No vamos a dejar que eso ocurra. Amén. Vamos a, como dice aquí, no vamos a darle lugar al enemigo. No vamos a darle lugar. Porque el enemigo tiene otra arma que tal vez no puede, como les decía, el enemigo no puede directamente tocarnos, pero sí engañarnos. Y como él es el maestro de la mentira, esa es su arma, ¿no? El enemigo miente, Dios dice la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás es la mentira personificada. Todo lo que ha logrado lo ha hecho en base a la mentira, por eso es hábil en eso. Y viene y nos engaña, viene y nos charla. Y nosotros le creemos eso como nuestro pensamiento, nuestra convicción. Por eso adoptamos actitudes, pensamientos que producen acciones. Y estas acciones son negativas para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para la sociedad, para todos. Por eso tenemos que tener cuidado que el enemigo no nos engañe. El enemigo utiliza el engaño para traer temor a nuestro corazón y nosotros quedemos inmovilizados, porque el temor limita, el temor te inmoviliza. El temor no te permite hacer muchas cosas que Dios te ha mandado a hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha dado temor de predicar a una persona? Tal vez. Por la característica, por la forma, por el contexto en el cual está esa persona. Nos da temor a veces compartir el evangelio. Nos da temor subir a un púlpito. Nos da temor pararnos en una calle a hablar. O algunos ya son, como quien dice, cancheros, lo hacen. Pero hay otras cosas que sí les da temor. Les da temor amar, recibir cariño y dar cariño, dar amor, ¿no? Darle un abrazo, un beso a su hijo, a su hija, cuesta porque el temor impide, el miedo a qué dirá, cómo se comportará, cómo reaccionará, será bien o no, nos da temor a cambiar, nos da temor mejorar, salir de nuestra condición natural, humana, caída que el enemigo ha hecho en nuestra vida. Nos da temor dar ese paso, porque el enemigo ha puesto una serie de mentiras en nuestra mente, diciendo, no, no te ve bien, tú estás hecho para eso, pobre has sido, pobre vas a morir, nunca vas a poder. El enemigo pone eso. Muchas veces estamos desafiados en muchas áreas. El Señor nos desafía y el enemigo trae temor. Entonces tenemos que decidir en ese momento. Y si damos el paso, cambian las cosas. Y si damos el paso atrás, también todo queda normal, tranquilo, pero no hemos avanzado. Son desafíos de parte de Dios que el Señor trae a nuestra vida. Y solamente dando el paso vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. No sé qué desafío hay en tu vida, pero no permitas que el temor te los robe. El enemigo trae esa mentira con temor. La palabra dice en 2 Timoteo 1:7, lo que hemos leído al principio, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tenemos que entender que no es la voluntad de Dios que sintamos temor, ¿sí? Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay dentro del ritual que tienen los satanistas para meter gente a su grupo satánico, una de las cosas que hacen es ponerles a ver películas de terror. Los ponen a ver películas de terror, los sientan ahí, los amarran y les ponen películas de terror, horas y horas y horas de películas de terror, para que ellos comiencen a vivir y a aceptar y asumir el temor en su vida. Porque el temor es el arma del enemigo para tenernos, para esclavizarnos, para limitarnos. Entonces, esas personas que reciben tanto de eso y tienen ese temor, y obviamente ese temor hace que ellos no puedan salir, no puedan escapar, se asusten de esas cosas y el enemigo tenga control de ellos, sus mentiras, ¿no? Porque nuevamente les digo, el enemigo no puede hacer nada si tú no le crees.
Si tú crees que puedes estar sobre él, eso es suficiente, porque Dios es quien nos ha dado esa autoridad. Por eso el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7 del libro de Santiago dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterme a Dios es asumir la verdad de Dios, es aceptar esa verdad, y resistir al diablo es oponerme a él y a sus cosas. Pero eso lo tengo que saber y eso lo tengo que entender. Cuando tengo temor y he caído en las garras del enemigo, en sus mentiras, difícilmente voy a poder resistirle. Voy a, como quien dice, andar y caminar a su ritmo y hacer lo que él quiere, porque por temor estoy siendo manipulado. Identificar esto no es tan difícil. Necesitamos discernimiento. Pídale a Dios discernimiento, pero se va a dar cuenta que tampoco es tan difícil identificar al enemigo en las cosas, más que todo en las cosas espirituales. Tal vez lo más difícil es de identificar las obras del enemigo es afuera en el mundo, porque ahí está camuflado y ahí necesitamos un poco más de discernimiento. Pero aquí es bastante sencillo, se va a dar cuenta, en la iglesia, en la casa. Nosotros generalmente ya lo percibimos rápidamente, ¿no? Cuando eso de forma personal, ¿no? Cuando vengo, me preparo para venir a predicar normalmente, casi siempre utiliza personas que están alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para venirnos a hablar, ¿no? Venirnos a decir algunas mentiras. ¿Para qué? Para que eso un poco entre en nuestra mente y aquí, en este momento que estoy queriendo compartir la palabra de Dios, vengan esas ideas y dificulten un poco. Para que nosotros nos sentamos condenados, afligidos de alguna forma y estemos desconcentrados en este momento, ¿no? Y todas las personas que trabajan aquí, tantos servidores, músicos y demás, se van a dar cuenta. Domingo, ¿por qué hay tanta lucha, no? Hay unos hermanos que nos venían, nos decían: pastor, todos los días me va bien, llego puntual a todo lugar, pero el domingo aquí a la congregación a cantar siempre hay algo, ¿no? Y a veces hasta les reclamaba, les decía: ¿y en tu trabajo así llegas? ¿No? ¿Llegas 20 minutos tarde a tu trabajo? No, pastor, no, pues me votan. Y Dios, obvio, como Dios no te vota, entonces aquí puedes hacer lo que quieras. No es así, ¿no? Pero pastor, algo pasa, sí, algo pasa. Eso se llama oposición. Peleas con tu esposa te saca la lengua, todo, la llanta se pincha. Justo en domingo se pincha la llanta, ¿no? De lunes a sábado no se pincha, domingo se pincha la llanta y demás. Todo. Eso es oposición. Por eso necesitamos, ¿qué hacer ante eso? Prepararnos, resistirlo, comenzar a alistarnos y prepararnos para poder hacer todas las, como quien dice, estamos en una guerra y yo voy a prepararme para poder contrarrestar esta guerra. En Mateo capítulo 16, versículo 23, el Señor Jesús nos da una muestra del discernimiento, ¿no? Cuando cuando Jesús les dice: muchachos, tengo que padecer, voy a morir y demás, Pedro le dice: no, pues, Señor, ¿cómo? No hagas eso, no, pobrecito, ¿qué va a hacer de ti? El Señor Jesucristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Era evidente, ¿no? Unos minutos antes, Pedro le había dado una gran revelación al Señor. Le había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el ungido. Y Jesús le dice: bien, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero es necesario que vaya a la cruz. Y luego Pedro dice: no, ¿cómo pues? Y ahí le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? El gran revelador de las revelaciones ahora era Satanás. ¿Por qué? Sencillo. Porque él no buscaba las cosas de Dios, sino las del mundo. Así de sencilla, de una forma tan sencilla, el enemigo puede llegar a utilizar una persona tan cercana para querer hacerle, o como dicen, pisar el palito a Jesús. Porque una persona que te ama te dice: no, no vayas, sí, pobre, no, ¿cómo?
pues, no, está haciendo frío, no, no lo hagas. Cuando tú tienes una instrucción clara de Dios de hacerlo. Entonces, a veces existe esa lucha, porque hay gente, hay personas que el enemigo utiliza sin que esas personas mismas se den cuenta. Pero el enemigo nos puede estar utilizando a nosotros mismos. Por eso es bueno resistir al diablo, resistir todas esas cosas, estar conectados con Dios, estar conectados con la voluntad de Dios para poder así todos jalar para el mismo lugar. Y que en ningún momento nos diga nadie, y menos el Señor Jesucristo, que estamos nosotros haciendo las cosas como o del lado de Satanás. Por eso tenemos que resistir las mentiras, tener claro lo que Dios nos está diciendo y creer lo que Dios nos dice y no lo que dice el populacho, porque hay muchos, como se dicen, criterios, muchos dichos, muchas creencias dentro del cristianismo, ¿no? Que a veces van en contra de lo que dice la palabra de Dios. El enemigo siempre tiene mentiras. Y otra mentira que el enemigo ha puesto en la iglesia, en la conversación, tienes que tener respeto a Satanás, ¿no? Tienes que tenerle respeto, no así nomás, no es nomás aquí venir a gritarle al diablo, ¿no? Y no, sí, no cualquiera, uno de rango, uno de alto rango, un apóstol, ¿no? Que esté pronto a ser querubín, ese es el que puede, no más. No es así. La palabra que Dios nos ha dado es clara. En Lucas capítulo 10, versículo 19. Aquí os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Repita después de mí para que entre en nuestro corazón. Sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza, no un poquito, no solamente como de los principales, los potestades solo para los apóstoles, nosotros para los comunes, los soldados rasos, no. Dice sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Por eso no tenga temor al enemigo de resistirle, de reprenderle, de echarle fuera, de atarlo, de hacerle todo lo que quiera, porque Dios le ha dado esa potestad. Dios le ha dado esa autoridad. A sus apóstoles aquí, a sus discípulos, a todos nosotros los que creemos. No solamente a los santos, purificados, santificados, no, a todos los que creen. En el que cree, mayores obras el Señor Jesucristo ha dicho que vamos a hacer. El que cree va a hacer mayores obras que él mismo. Y por esa razón nosotros podemos reprender, atar y demás. Porque eso pasa, ¿no? Nos asusta el enemigo, porque hace show, le gusta el show, ¿no? Se manifiesta y demás. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Y por eso a veces me llamaban, pastor, está cambiado de voz, ha hecho lo de, pero échalo fuera, ¿no? Dile fuera en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús el poder no está en tu santidad, en tu voz, en tu tono, no, está en el nombre de Jesús el poder y la autoridad, y en el nombre de Jesús lo echas fuera y se va. Y si no se va, no es demonio. ¿Por qué? Porque el demonio, aunque crea, es súper obediente al nombre de Jesús. Pues no podemos estar luchando ahí toda la noche, fuera, el otro, no, y tú fuera en el nombre de Jesús. No, eso no es liberación. En el nombre de Jesús fuera y se va. Y si no se va, es show, ¿no? Es puro show. ¿Qué quiere decir? Que se está haciendo esa persona. Se está haciendo al endemoniado. Quiere llamar la atención y demás. Porque en el nombre de Jesús sale y listo, y se fue. No hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. La primera vez que me han dado un curso de liberación por teléfono, porque yo también he estado en ese lugar, ¿no? Pastor, se está retorciendo con mi pastor. Y el pastor me decía, anda, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y me decía, oye, Gonzalo, me decía, tiene que salir, ¿no? O sea, tiene que salir. Porque si no se va, no es un demonio. Yo, bueno, así va, en el nombre de Jesús, fuera. Listo. Ajá. Wow. ¿No? Lo normal que uno piensa, wow, soy poderoso, echado fuera un demonio. No, es en el nombre de Jesús. Es el Señor quien nos permite, quien nos ha dado
la oportunidad de en su nombre echar fuera un demonio. Así que no le tenga temor, no se deje engañar. Eso es mentira, de que los espíritus, de que cuando estén liberados no abra los ojos porque se le va a echar por un ojo. No, 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 no hay nada de esas cosas. Usted échelo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y hay otro, bueno, hay muchos temores de los cuales podemos hablar, pero quiero tocar porque el tiempo no nos va a dar. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, oiga bien, los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuál es tu temor respecto a la muerte? ¿Te da miedo morir? Porque los evangélicos somos graciosos, ¿no? Quiero estar con mi papá en el cielo. Pero cuando te dicen, te diagnostican una enfermedad, no, quiero que yo. No, o sea, ¿quieres estar allá o quieres estar acá? Decídete, ¿no? Porque si te dicen que estás con una enfermedad terminal, pues está cerca nuestro encuentro con el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vamos a pensar? ¿No? Por eso el enemigo ha puesto temor en nuestro corazón por causa de la muerte. Hay mucha gente que le teme a la muerte. Por muchas razones, tal vez por el sufrimiento, por la muerte misma, porque no sabemos qué hay más allá. Pero Dios nos ha hablado claramente acerca de eso. Y nos ha dicho que hay más allá y que Él está allá esperándonos. Él está aquí en nuestro corazón y que vamos a pasar, no sé, el túnel, lo que sea que tengamos que pasar, pero el Señor va a estar al otro lado igual y vamos a estar mejor que aquí. Pero el tema es que nosotros tenemos que dejar de tener temor y recibir lo que Dios nos ha dicho, la verdad de Dios. Porque por temor a la muerte a veces estamos en esclavitud. Cuando algo me ha llenado de forma, tal vez como diríamos, me ha llenado de fortaleza sin querer queriendo. Y me ha hecho entender muchas cosas, porque yo entiendo raro, no entiendo de la forma académica normal, sino entiendo de otras formas. Y una ocasión, todo esto lo habíamos estudiado todo, pero donde se me había prendido el foco es cuando lo vi en el corazón de una persona, ¿no? Mi pastor, su mamá había muerto del pastor, creo, o su papá, no recuerdo, pero alguien había muerto de mi pastor. Y todos, como siempre, estaban, oh, pobrecito el pastor, debe estar ahí. Pero mi pastor salía feliz, ¿no? Decía, ¿qué le pasa a mi pastor? Tal vez no le quería mucho a esta persona. No, uno piensa, ¿no? Pero cuando voy y lo abrazo, pastor, que Dios lo sostenga en este tiempo. Y él me decía, no te preocupes, flaco, hemos vencido a la muerte. Hemos vencido a la muerte. Y eso, ahí, como quien dice, ahí me ha caído el quinto, ¿no? Y pum. Claro, o sea, ¿cuál es el drama? No vamos a ver a esa persona por mucho tiempo, sí, pero no es que está desapareciendo, no es que es algo trágico, sino se está yendo a la presencia del Señor. Y pronto nos vamos a reunir. Para nosotros serán años, pero en la eternidad es un abrir y cerrar de ojos. Es algo distinto, pero necesitamos dejar de tener el temor de la muerte, porque el enemigo ha puesto eso en el corazón de todos nosotros. Algunos dirán, pero si me muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Tenemos ese temor, ¿no? Si yo me muero, yo solamente conozco el password de mi tarjeta de crédito, ¿no? O sea, Dios es mejor papá que tú y yo. Es mejor. Y lo más dramático es que Dios ama más a tus hijos que tú mismo. Y lo más dramático es que Dios los puede cuidar mejor que tú. Nos dicen, no, no, que no, pues, no, mejor que tú los puede educar. Es más, ahora son malcriados porque tú los has educado. Porque si Dios los hubiera educado sería muy distinta la cosa. Por eso no le tengas temor a la muerte. Sé libre de eso. El enemigo ha puesto ese temor. Prepárate, tienes que estar listo para ese día.
porque te vas a ir al encuentro con tu Señor. Y no hay sufrimiento, no hay dolor. Tal vez las personas que no nos van a ver más, sí, por extrañar por esa persona. Pero por el resto de las cosas son buenas noticias, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Para terminar, punto 3, la solución. La solución. Hay una solución para el temor y es algo hermoso. Está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, donde dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Es el amor el que echa fuera el temor, pero se puede decir, la segunda razón por la cual nosotros no tenemos que tener temor. La primera es porque Dios está con nosotros. Él siempre ha dicho, ¿no? No tengas temor, yo estaré contigo. Pero la segunda razón, tal vez fuerte y poderosa, es que Él nos ama. Dios te ama. Por esa razón es que no tendríamos que sentir temor. El problema que tenemos y por qué tenemos temor muchas veces porque creemos que Dios no nos ama. Porque el enemigo nos ha metido la idea de que Dios no nos ama, o porque alguien nos ha dicho que Dios no nos ama, ¿no? Por alguna razón, alguien ha predicado, de hecho, Dios no te ama, ¿no? Directa o indirectamente, por causa de tu pecado, por cómo vives, por quién eres, por tu religión, tu forma. No. Dios dice que de tal manera amó al mundo, no solo a la iglesia por si acaso, porque los de la iglesia somos amados de Dios. Podríamos escribir nuestro libro, ¿por qué Dios nos ama más que a los demás? No, Dios dice que ama a todo el mundo. Al pecador, cochino, adúltero, a ese también lo ama el Señor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Por lo tanto, no hay cosa que pueda impedir eso en tu vida. Cuando venimos, tal vez alguien empieza a condenarnos y demás y nos hace creer que Dios no nos ama. No, Dios te ama. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Lo único que podemos recibir de Dios es amor. Nos portamos bien, recibimos amor. Le adoramos, recibimos amor. Predicamos, recibimos amor. Pero lo interesante es que pecamos y recibimos amor. ¿Te has dado cuenta? Nuevo, ¿no? Por algunos, pero no, ¿cómo es posible? No, hay castigo, hay juicio. No, eso es el antiguo pacto. Nuevo pacto, gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Le gritas a Dios, le sacas la lengua, ¿qué recibes? Amor. Todo lo que hagas con Dios, lo único que vas a recibir de Dios es amor. Aunque es de distintas formas, ¿no? Porque Dios también al que ama, disciplina. Es otro estilo. Y otro día vamos a hablar de eso. Pero tenemos que recordar que Dios nos ama. Y cuando tú realmente vives ese perfecto amor, recibes ese perfecto amor, el temor comienza a disiparse. Porque sabes que Dios te ama. Y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, ese amor no va a cambiar. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En otras palabras, la pregunta es, ¿qué cosa va a hacer que dudes del amor de Dios? Porque estas cosas sí nos hacen dudar, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿no? Machete, no sé, lo que tú puedas pensar. Es que a veces por estas cosas dudamos, ¿no? Cuando te falta para tu majadito, dices, ay, ¿por qué el Señor no me ama, no? Cuando te falta para tu ropa, en especial a las damas, cuando no pueden comprarse ese par de zapatos que quieren comprarse, que dicen,
¿Dios no me ama? ¿Mm? No, el Señor dice, ¿qué nos puede separar? O sea, pase lo que pase, porque a veces van a pasar estas cosas. No, no quiere decir que el Señor no nos ame. Nos sigue amando. Nuestra lectura es que no nos ama. Hay persecución, hay problemas, hay líos, y nos decimos, ¿por qué Dios me hace eso? No, Dios no te está haciendo esto. Ocurren cosas, pasan cosas, no es la voluntad de Dios, pero pasa, pero eso no quiere decir que el Señor ha dejado de amarte. Más adelante el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, dificultades, problemas, necesidades, lo que sea que esté pasando y que te haga pensar de que Dios no te ama, te dice, no, eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Porque si te ha pasado algo de eso, no quiere decir que Dios no te ama. A todos nos ha pasado una necesidad, a todos han tenido una pérdida, a todos han perdido un ser querido, todos, o bueno, no todos, la mayoría, o cualquier persona ha pasado algo así. No eres el único, no eres el último, ni eres el primero. Amén. Tenemos que pensar eso bien. Pasan, las cosas pasan, pero el amor de Dios va a seguir. Por eso el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando esta palabra la puedes recibir, la puedes creer, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra forma de ver la vida. En Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, oiga bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tiempo pasado ha sido derramado ya el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios te está amando. Dios te está amando todos los días. Solamente tú tienes que recibirlo y aceptarlo. Dios te está amando constantemente, todos los días. Si hoy día crees que por alguna razón no vas a poder o creer que Dios te ama, eso es una locura. Dios nos está amando todo el tiempo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, si Dios ha dado su propio Hijo por ti, ¿cómo no te va a amar? Dios ha dado su vida por ti, ¿cómo no te va a amar? Pero es que me falta eso, no tengo, sí, pero eso es temporal, eso es pasajero, ¿no? Pero si Dios me ama, ¿por qué? ¿Por qué me duele? ¿Por qué mi corazón? ¿Por qué me ha dejado? Porque pasan y vas a reponerte. Pero el amor de Dios no cambia, te va a seguir amando y te va a dar la fuerza y la fortaleza para levantarte ante toda situación adversa. Él te va a dar. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso somos más que vencedores. Y para acabar este último versículo en Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos recibir tu amor. Gracias, Dios, porque somos, Señor, recipientes de ese tu amor, porque nos has amado desde el principio y nos vas a amar hasta el fin. Permite, Señor, que nosotros hoy día podamos ser sanados de todo temor a través de ese amor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos sentir en este tiempo
tu amor. Gracias, bendito Señor. Te entregamos, Dios, nuestra vida. Te entregamos este tiempo. Glorifícate, Señor. Levanta tus manos, recibe el amor de Dios. Él te está amando. Él ha derramado ese amor desde el principio. Y en este momento quiere que tú puedas recibirlo. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por cada vida. Te pido, Señor, que tú puedas desatar, Señor, de toda atadura de temor que han estado viviendo mis hermanos, Señor. Hoy día te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sean libres de toda mentira que el enemigo ha traído a sus vidas y que en este momento se vayan llenos de tu amor, de tu presencia y sean libres de todo temor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios haga que esta semana puedas vivir sin temor y llenos de amor. Amén. Nos vemos la próxima semana o durante las actividades. Dale ese aplauso al Señor, quien es justo, quien es santo, quien se lo merece. Que Dios les bendiga. Nos vemos durante la semana. Y no te olvides, antes de despedirte, dale un abrazo a alguien que mejor si no lo conoces, abrázalo, bendice esa vida que Dios ha traído a esta casa este día.